Muy bien, son las 6 de la mañana, 5 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día jueves, 8 de septiembre de 2022. Aquí estamos, como todos los días lo hacemos a esta hora. Me río con el señor Dillon. Bueno, aquí estamos, decía, como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Esto es CNN Radio, M950. Este programa se llama Longobardi por CNN por ahora, porque algún día se llamará de otra manera. Dillon por CNN o Maite por CNN, quién sabe, ¿no es cierto? Bueno, estaremos aquí hasta las 10. A esa hora llega, por supuesto, la señora María Laura Santillán. Nos acompañan, como todos los días, el señor Nicolás Singer, que estará en un ratito con nosotros. La alegría de este programa. Hola, crack. Bueno, el señor Juan Dillon, que ya está listo allí en la ciudad de París, frente al cementerio donde él reside en esa ciudad. El señor Guillermo Willy Cohen, que estará con nosotros 7:30 hablando de economía, y hay varios temas, por supuesto, esta mañana. Hola, Marce, querido, buen día. Hola, Willy, querido, buen día. El señor Martín Melo, por supuesto. Nuestra nueva adquisición, Maite Peñoñori, que estará aquí con nosotros también en un ratito. Y por supuesto hasta ahora me acompaña Romina Lana, por suerte. Hola, Romy, buen día. Buen día, Marcelo. Si yo no te abandono, donde vayas yo voy, así que por más que sigan otros, ya lo sé, yo no te dejo. Muy bien, vos te venís, yo me voy de un portazo, como siempre, y vos te venís conmigo. Sí, yo te acompaño. Exactamente. Dónde. Que no importa dónde, sí, a vender churros. Sí, lo que sea. Bueno, estamos presentando los datos del tiempo a esta hora en nuestra ciudad de Buenos Aires. Dale, Romy, gracias. 17 grados 2 décimas la temperatura, humedad 67%, el cielo está ligeramente nublado. Por ahora y hasta la tarde tenemos buen tiempo, pero atención, desde aproximadamente 4 o 5 de la tarde empieza el pronóstico inestable con tormentas aisladas y bastante fuertes, y sobre todo se levanta un poco de viento, con algunas ráfagas. La máxima prevista es de 24, pero claro, a raíz de las lluvias va a empezar a bajar un poquito, y mañana de hecho la mínima está prevista en 8 grados. Bueno, muy bien, estamos saludando a Juan. Hola, Juan, buen día. Hola, Marcelo, buen día. Vamos a decir la fecha. Hoy es jueves 8, para no parecer grabados, Marcelo. Sí, 8, claro, ahí está. Son exactamente las 6 y 7 minutos. Sí. No, pero nunca fui. Mira, yo en 20 y pico años nunca hice un programa grabado, ¿no? No, pero por los señores que están grabados o están en el éter. Me refiero al señor Willy Cohen, al señor... esos son, sí, ya te entiendo, por supuesto, sí. Tenemos una serie de saludos de integrantes de este equipo que están grabados, por supuesto. El caso, por ejemplo, de Nicolás Singer, ¿no es cierto? Mira, hola, Nico, buen día. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo dice Nico? Hola, fenómeno, dice. Hola, fenómeno. Hola. Y el caso de Willy Cohen, por cierto, ¿no? Claro. Willy, buen hola, día. Marce, querido, buen día. Todo mentira. Bueno, recién Juan le digo, ¿cómo está la calle? Le digo, en París, y me sale hasta la vereda, pobre Juan, y me saca una foto del mural que lo separa del tenebroso cementerio frente al cual... Sí, como mi abuela, que me decía, ¿por qué no vas a la esquina a ver si llueve? Bueno, tenemos un día hoy un poquito más abierto de temas. Por supuesto, el tema dominante sigue siendo el asunto del magnicidio, siendo que hay novedades judiciales y políticas sobre el asunto. Ambas, novedades judiciales y políticas, ¿no? Y en el caso de las políticas hay unas insólitas convocatorias a diálogos que las vamos a examinar enseguida, entre el oficialismo y la oposición, y por supuesto, como siempre ocurre, dentro de la oposición, con unas tensiones internas bastante importantes. Hoy hay una agenda económica también significativa. Está Sergio Massa aún en Washington, y hay un dato esta mañana, sí, que lo vamos a dar más tarde, por supuesto, cuando llegue el momento, para no decirlo descontextualizadamente, que es muy impactante respecto de la evolución de la economía argentina en los últimos años, que me pareció el dato del día en materia económica. Y en el plano internacional tenemos un día muy nuclear, ¿no? Un día, podemos decir, atómico, en el estricto sentido de la palabra, porque tanto en Europa, según me contó Juan temprano, como en los Estados Unidos, la agenda es nuclear, ¿no? Se ha descubierto que el presidente Trump tenía en su caja fuerte, o en sus cajas de archivo en su casa en Palm Beach, documentos nucleares, dicen que de Rusia o de China, y la agenda que me contó Juan esta mañana tiene que ver con
amenazas de carácter nuclear que atraviesan Europa, que es un tema muy importante, y que ayer conversábamos, tuvimos el honor de conversar con Rafael Grossi sobre el asunto. Así que de todo esto vamos a hablar durante el resumen de este día jueves 8 de septiembre, siempre y cuando me acompañe, si no me cayó la boca. No, vamos. Sí, Te acompañamos. Intuito y persona. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, le mandamos saludos a todos los oyentes que están despiertos hasta ahora con nosotros, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, particularmente a una familia de oyentes cuyo apellido es Brown, como el almirante Brown, que es una pareja, un matrimonio, una familia argentina que vive en Suiza y que están prontos a llegar a Buenos Aires como hacen habitualmente, y me mandan una foto recién sí. de una local en Suiza de la marca de chocolates Lindt. Ay, qué rico. Y me pone: buen día, acá estamos comprando chocolates en la central de Lindt. Claro, parece como comprar en la central de Habana, viste, que es mucho más rico, ¿no? Claro. Para llevarlas a Buenos Aires mientras escuchamos el programa. Así que les agradecemos mucho y les mandamos un beso. Qué lindo. Bueno, que me inviten, yo pronto soy próximo a ir, en cualquier momento, a visitarlos al matrimonio. Los chocolates Lindt son terribles. Bueno, muy bien. Les tengo que contar cómo están las cosas. El resumen de hoy es bastante completo, es largo, tiene muchos temas. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Y comienza con el dato central de anoche, que indica la imputación por intento de asesinato de la señora Kirchner, de la novia de quien ya estaba acusado por el mismo asunto, y me refiero a Brenda Uliarte. ¿Cómo se llama? Brenda Uliarte, no es Uriarte con R, sino Uliarte con L, ¿no? Y dentro de los argumentos que presentó la justicia está el dato de que intentaron matar a Cristina con premeditación. La jueza Capuchetti los indagó, consideró que la pareja actuó con una suerte de acuerdo previo y buscó aprovechar el estado de indefensión de la vicepresidente, y por lo tanto los acusa a los dos de haber planificado un asesinato con premeditación, ¿no? Y premeditación y acuerdo previo. Estoy usando las palabras textuales de lo que resolvió ayer la justicia, tanto para Fernando Sabac Montiel como para Brenda Uliarte. Se han detectado imágenes que se ve que la justicia y la policía han recolectado a lo largo de la ciudad, en donde aparecen, por ejemplo, en varias oportunidades vendiendo copos de nieve cerca de la casa de Cristina Kirchner. Inclusive hay filmaciones que esta mañana, muy temprano, puso no los tengo acá a mano, pero los vi esta mañana en Infobae, en el portal de Infobae, como a las 4 de la mañana, de estos dos personas en una estación de tren en Quilmes, con alguna actitud también sospechosa que después en todo caso les cuento. Pero bueno, ayer han quedado efectivamente ambos imputados por intento de asesinato. Un amigo de Sabac Montiel, que declaró también ante la justicia, un tal Miguel Ángel, dijo que ella, es decir, Brenda, hablaba de matar a Cristina Kirchner en charlas de amigos, ¿no es cierto? Y ayer fue allanado de vuelta el domicilio de este personaje, Sabac Montiel, y se han publicado las imágenes en los portales, en los diarios, en la televisión, y el tipo vivía en un asco, ¿no? Era una cosa realmente como esas películas, ¿viste? Esas miniseries que muestran a los tipos que acumulan basura en la casa, ¿viste? Sí. Eso tiene un nombre. Sí, nombre. Síndrome de Diógenes. Qué grande, Lucas. Tenemos un operador que es un sabio. Él tendría que estar al aire en vez de... Sí, lo vamos a poner al aire mejor. Sí, aparte cuenta chistes, es completo, Lucas. Es un capo. Es muy gracioso, o por lo menos él cree ser muy gracioso. No, es un tipo genial. Bueno, el síndrome de Diógenes. Era una casa, era un monoambiente de 15 metros cuadrados, donde había más basura que espacio, ¿no? Así que bueno, lo cual muestra niveles importantes, por supuesto, de una profunda marginalidad. El gobierno, en tanto ocurrió esta historia de que la justicia imputó a ambos por este asunto, sigue planteando o descartando, mejor dicho, pongámoslo así, la hipótesis del lobo solitario, ¿no? Por cuestiones de, no sé, alguna creencia, algún dato
o por conveniencia política, no lo sabemos, el gobierno de la señora Kirchner y del presidente Fernández sigue planteando que este fue un episodio que tuvo a estos tipos como instrumento, pero que no fueron ellos los únicos, sino que hay otros. Originalmente plantearon que detrás de este tipo estaba la oposición, la justicia y los medios. Veremos qué dicen ahora respecto del asunto, ¿no es cierto? Quien aparece en escena ayer, como siempre, planteando una perspectiva totalmente, diametralmente opuesta a la que supone el gobierno, fue Sergio Berni, que dijo que este no es un sicario, y que ha cometido errores emocionales, ¿no? Y que, bueno, en principio entiendo que Berni no cree efectivamente que el tipo sea parte de una conspiración. Ayer fue renovada en parte la custodia de Cristina Kirchner. Hubo sanciones para varios de los integrantes de la custodia, con excepción del comisario Diego Carbone, que es el jefe de la custodia de Cristina Kirchner, con quien inclusive la señora Kirchner se mostró públicamente un día o 2 días después del atentado, creo que un día después, obviamente con esa imagen avalando el papel de este comisario Carbone. Después aparece en escena, como todos los días, con alguna cuestión bastante estrafalaria, el senador Mayans. Saben que el senador Mayans es un senador de la provincia de Formosa, muy cercano a la señora Kirchner, que fue quien el fin de semana planteó que había que hacer una suerte de trueque entre la causa de la señora Kirchner en el tema de vialidad con la paz social. Después intentó desdecirse, pero no lo logró con éxito, ¿no? Ayer él contó una charla que mantuvo con Cristina Kirchner, ¿no? Que se ha vuelto como una especie de oráculo, ¿no? Claro. Que vive en una suerte de Olimpo y que solamente algunas personas acceden a conversar con ella. Es un formato raro, digamos, pero se ve que así funciona, ¿no? Está el Olimpo, que tiene a Zeus, obviamente, como ustedes saben, en el medio, y hay otra serie de dioses y reyes y reinas que logran mantener con ella alguna conversación. Entonces Mayans contó algo, ¿no? Siendo que la señora Kirchner no ha tenido la gentileza de hablar con los argentinos y de explicarle cómo estaba, qué pensaba, de convocar a algo, al diálogo, a la guerra, qué sé yo, a lo que fuera que deba convocar, ¿no es cierto? Considerando sobre todo el hecho de que hoy en día el país está evidentemente gobernado por la señora Kirchner y por Sergio Massa, ¿no? Y que el presidente ha quedado, bueno, en un plano muy secundario. El presidente solo habla, ¿viste? Sí. Y solo habla para decir cosas relativamente obvias, ¿no? Obviamente, perdón por la comparación. O meter la pata, perdón, Marcelo, ¿no? Que me meta también. O meter la pata, complicarla más. Por supuesto. Ayer esto no tiene que ver y no tengo por qué compararlo y lo que sea, pero me viene a la mente un discurso que escuché anoche que Barack Obama ofreció ayer en la Casa Blanca, ¿no? ¡Wow! Dios mío. ¿Lo vieron? Sí. Yo decía, qué hijo de... Qué distancia, ¿no? Qué nivel, Dios mío. Después les voy a contar algo que dijo, pues dijo una cosa muy interesante para los argentinos, ¿no? Respecto de qué es la presidencia de un país, ¿no? Bueno, vuelvo al senador Mayans. Dijo que la señora Kirchner le comentó, en su condición de oído del oráculo, que es muy importante avanzar en un marco legal que cuide el honor de las personas, ¿no? Traduzco ley contra el odio al estilo venezolano, ¿no? Es más, Mayans dijo que el gobierno del presidente Fernández trabaja en un proyecto de ley contra el odio, aunque la Casa Rosada niega el dato. Yo imagino que acá Mayans está forzando al gobierno a hacer algo al respecto, siendo que la vocera, la portavoz del presidente, la señora Cerruti, dijo que no hay ni habrá ley. O sea, que no hay ni habrá ley, Así que hay una disputa interna, evidentemente, con el asunto, y el tema de la ley del odio quedó en un plano, digamos, confuso. Existe y no existe al mismo tiempo, que eso es una condición para aquellos que estamos interesados en entender la metafísica, muy interesante. Algo es y no es al mismo tiempo, ¿no?
Filosofía tan temprano, Marcelo. Bueno, este es un asunto que va a tener... Esto es un asunto que van a tener que explicar después Nico Singer, Maite y Willy. Sí. Si algo puede, nosotros hasta la hora de la mañana ya no nos pueden pedir más a Romy y a Juan. La parte tardía del equipo va a tener que explicar si algo puede existir y no al mismo tiempo. Bueno, sí. Bueno, lo dejamos para ellos mejor. Es un tema que van a tener que explicar. Que se hagan cargo. No se Que se hagan exceden. cargo de semejante dilema filosófico. ¿Existe o no existe? Sí, no, o están las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Bueno, ayer, y es un tema más serio por supuesto, que el del senador Mayans, los fiscales de todo el país presentaron un repudio, con todo criterio por cierto, respecto a las acusaciones de Axel Kicillof, que no fueron solamente de Kicillof, pero bueno, contra los fiscales Luciani y Mola, siendo que Kicillof los vinculó casi de modo directo con el atentado a Luciana Kirchner, ¿no? Él había dicho el viernes, el sábado pasado, que él cuando pensaba en el atentado pensaba en Luciani, ¿no? Como si fuese una derivación directa, una cosa con la otra, ¿verdad? Como si quien hubiese armado ¿cómo se llama? A este tipo, Sabac Montiel, hubiese sido el fiscal Luciani y no otra cosa, ¿no? A mí me parece acá que Kicillof tiene una pequeña confusión, porque yo entendí, por lo que hemos visto, digamos, que el fiscal Luciani lo que pretende es enjuiciar a Cristina Kirchner, no matarla, ¿no? Pero bueno, que cada uno ve lo que ve, ¿no es cierto? Bueno, y fíjate qué interesante este episodio, porque Cristina Kirchner no tiene mucha imposibilidad para cambiar de tema, que generalmente es un tema relacionado con ella misma, y para cambiar de punto de vista respecto de un asunto. Ayer insistió con recusar a los fiscales en la causa de vialidad, ¿no? O sea, toda la estrategia defensiva de Cristina Kirchner, en este caso y en otros, es política, uno, y dos, es buscar, en algún sentido, cómo trabar el funcionamiento del proceso judicial, ¿no? Ya rebotó con este asunto de recusar fiscales y jueces, pero evidentemente el doctor Veraldi, que ayer apeló la decisión, confía en que esto se pueda revertir. Veremos. Bueno, hoy no sé si esto es hoy o esto me parece poco relevante, pero lo incluimos en el resumen. Sí creo que es hoy, efectivamente. El kirchnerismo va a intentar reunir quórum en el Senado, no para tratar la inflación, la pobreza, por ponerle, como me decía Enrique Sebas, el odio a la inflación, que sería un odio interesante de aplicar y demás, sino para buscar otro repudio al ataque que sufrió la señora Kirchner, con, obviamente, en este caso, eventualmente con la presencia de la persona que fue afectada por el atentado, ¿no? Hasta ahora ella ¿Qué no... lograríamos, Marcelo, con muchos repudios? O sea, vamos a repudiar toda la semana. ¿Lograríamos el efecto? ¿Cuál sería? No sé, un efecto político, ¿no? Sí, que vamos a empezar a mirar ahora. Todos los ¿no es sectores cierto? como que todos se suman a eso, ¿no? Como de alguna manera Todas las semanas repudiamos lo mismo, ¿no? Claro. O sea, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde hubo finalmente una negociación para lograr un comunicado en conjunto y demás, en este caso aparentemente esto no funciona y el bloque de senadores de Juntos por el Cambio acusa al kirchnerismo de buscar politizar el hecho que ya fue condenado por la Cámara de Diputados. Ahora, acá es donde comienza a politizarse un poquito la historia, porque para empezar a conversar tenemos para este próximo sábado otro acto, en este caso en el Parque Lezama, perdón, para repudiar el atentado organizado por el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene alguna figura en el gobierno como bueno, después vemos, en este momento no me acuerdo los nombres, pero Mariano Recalde, por ejemplo, ponerte un nombre, ¿no es cierto? Sí. Bueno, así que era un acto a la tarde del sábado en el Parque Lezama a las 3 de la tarde para repudiar el atentado de señora Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que ayer hubo una serie de comentarios muy interesantes, subrayo uno en particular, de la señora Maya Jastre-Blaski de La Nación, que es una gran periodista y hace artículos muy interesantes, contando que ya hay una suerte de reagrupación del kirchnerismo y eventualmente del peronismo, trabajando con miras a la elección de 2023 a partir de este episodio, ¿no?
la elección de quién, de Cristina Kirchner, obviamente, ¿no es cierto? Claro, obvio. Es más, no solamente hay este eventual proyecto, digamos, de elección de ella en 2023, sino incluso encuestas que están midiendo esta perspectiva, ¿no? No me quiero adelantar al asunto de las encuestas porque quiero ver si después damos con alguno de los encuestadores, pero hay ya datos que sugieren si esto tendría viabilidad o no. Entiendo que por ahora, en términos generales, las encuestas no se han modificado mucho antes y después del atentado. No hay grandes diferencias, ¿verdad? En este contexto, ayer, y de manera bastante informal, el ministro del Interior, Guado de Pedro, llamó a los referentes de la oposición del PRO, de la UCR y de los aliados, con el aval del presidente Fernández, para invitarlos a un diálogo, ¿no? Con el propósito de bajar un cambio, ¿no? O sea, un diálogo en donde la política va a discutir sobre la política misma, ¿no? A mí me parece que, saben que yo soy una persona propensa al diálogo, y me parece que los diálogos y los consensos son fundamentales, aún considerando que las personas tengan un encono importante unos con otros. Pero aquí no está convocando, a ver, voy a decirlo así, ni nadie con poder de convocatoria, ni los convoca a discutir nada muy importante, ¿no? Acá el único diálogo posible es el que convoque la señora Kirchner, cuya relación con el diálogo es la misma que la mía con el chino, ¿no? Sí, diría que vos andás un poco mejor con el chino. Con el chino. Sí. Mirá. Ustedes recuerdan que Carlos Zanini en su momento ofreció a los argentinos esta máxima: a Cristina no se le habla, se la escucha, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto, bueno, el ministro de Pedro convoca a la oposición, y ¿qué ocurre? Se arma un despelote en la oposición, que está completamente fracturada. Entonces, yo supongo que con mucha habilidad de Pedro lo que hace es meter el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Claro. Como ocurrió con las vallas, ¿no es cierto? Cada sector de la oposición opina algo diferente, y cuando tienen estos estímulos, las vallas, por ejemplo, o una convocatoria, un diálogo, lo que hacen básicamente es pelearse entre ellos, ¿no es cierto? Claro. El propósito de este diálogo, donde inclusive el ministro de Pedro ha convocado a empresarios, a opositores, a gremios, podrían convocar también a periodistas, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Que son los grandes acusados de esta historia. Es para justamente bajar un cambio, ¿no? Bueno, por el momento comenzaron los tironeos en la oposición entre los duros y las palomas, que como de costumbre ocurre, se enfrentan entre ellos por cualquier cosa, ¿no es cierto? Así que por ahora, en términos generales, la oposición ha tomado cierta distancia del diálogo, con excepción, entiendo, de el gobernador Morales y algún que otro dirigente, ¿no es cierto? Bueno, así que así están las cosas esta mañana en relación con esta secuencia que va de los casos de los acusados por el atentado, Sabac Montiel y esta joven que ayer fue involucrada en el crimen, al igual que su novio, hasta las derivaciones políticas del caso, que las acabo de resumir, creo que casi todas. Nos queda para el siguiente capítulo del resumen una muy interesante agenda económica que tenemos esta mañana, y una muy importante agenda internacional que tiene básicamente como asuntos dominantes, y Juan me escribió esta mañana y hablamos sobre el tema, muchos temas de carácter nuclear. Sí. Sí, un horror, ¿no es cierto? Pero bueno, en eso estamos. Así que son 6:30 en punto, estamos ya listos para... Baja un cambio, noticias. Marcelo, te pido Baja un cambio. Sí, por favor. Bueno, estoy con un cambio bajado, ¿yo no? Sí. No, sí, perfecto. No, ¿comparado con ayer? No, tranquilísimo, Marcelo, tranquilísimo. Sí, bueno. Estás muy zen, muy chino, así que podría ser el oráculo de mañana. Gracias, Juan, gracias, Romy, ya venimos en instantes. 7 menos 20, recién nos decía Romy que la temperatura es 17 grados, está linda la mañana en términos de clima,
Es un gran gusto para mí saludar esta mañana al señor Nicolás Singer, la alegría de este programa. Buen día, Nico. Hola, Marce, pero qué feliz que estoy, Juancito, Romy. ¿Cómo andan? Buen día. Hoy más contento que nunca, ¿eh? Sí. Mirá, ¿Está? ¿más contento que nunca? Sí, me estoy frotando las manitos para los chocos, ¿eh? Estoy esperando para el cargamento de chocolate. Qué ¿Qué te rico. sube las medias? ¿Cómo me llevo las medias? Bueno. Chocolate, la familia Brown. A la familia del señor Wenceslao Brown y su esposa, ¿no? Le mandamos un gran... Acá lo estamos esperando. No arranco con la información hasta no recibir los chocolates, ¿eh? Sí, exactamente. Fraga Bueno, 167, lo estamos esperando. Tercer piso. Sí, tercer piso lo estamos esperando. Ya mandamos ahí una persona en la puerta. Así lo recibe. Sí. Bueno, tenés que recibirlo vos, tenés que agradecerle, Nico. Sí, por supuesto. Me paro en la puertita, manos extendidas, los bracitos. Vengan para acá los chocolates. Acá me dice Luqui, somos 14, señor Brown. Pobre Brown. Sí, Sí, después somos muchos, ¿no? Somos muchos. Nico, estás hablando muy fuerte. Tienes razón. No quiero que nadie se despierte. No, pero Maite esperamos los chocolates. Maite llegó temprano. Yo la llamé ayer porque me da tanta pena esta jovencita. Te da ternurita, ¿no? Te juro, es como una hija. Tú le dije, vení más tarde. Sí. Porque me da pena que se levante tan temprano. Y los hijos te pueden insultar. Yo sé que lo mío parece. es poco profesional y como no jefe, pero responsable, yo voy a ser más estricto. Pero no me sale. No podemos. es un tipo bondadoso. Despertar la voz, Nico. ¿Está despierto? ¿Le enciendo ya la luz? Sí, despacito, despacito, que no sé. Porque por ahí se despierta, viste, como son los jóvenes, no se despierta, pum, y dice una barbaridad. No, sí, ¿no? le tengo miedo a eso, al rechazo, al... Claro. Tomate, anda la Maite. Hola, Maite, buen día. Hola. Bueno. Hola. Uy, menos Ahí. mal. Menos mal. ¿Cómo andan? ¿Estás bien, Maite? Sí, estoy. Justo le estaba comentando a Nico... Ojo, tenés un ojito pegado. Sí, Sí. ahí saco. Justo le estaba comentando a Nico que ayer hubo unos seguidores que me comentaron en Instagram que agradecían que me hables bajito para despertarme. Como qué bueno claro. Longobardi Está que bien. Es una caricia. notaron esa bondad. Y es verdad, porque es muy temprano. Contale, Juan, porque ella es muy nuevita y no sabe. Sí. Contale que yo soy re bueno. Es un pan de Dios, como dicen. Es un sol. Es un sol. Le sacás lo que quieras, Maite, lo que quieras. Vos pedime, Aprovechá, Maite. aprovechá para el tío, si no quiero el iPhone 14, el tío por culpa te lo da. No, yo también. Te lo compras, sí. Me sumo. Somos Pero 14 para la Yo- dieron el tiempo. Entre tantos problemas que yo tengo y padezco, Sí. tengo mucha culpa. Sí. Sos culposo. Todo me da culpa. Porque, ¿sabes qué? Bueno... Es un problema generacional, ¿no? Claro, un poco sí, es verdad. Pero sabés que ayer me recibí otra propuesta más allá de la serie, así es. pero no sé si te va a interesar porque vas a tener que contar todas estas intimidades. Es para hacer un docu-reality, como hizo Pampita, vieron que Paramount hizo con Pampita, siendo Pampita, bueno, sería siendo Longobardi. Y ¿Se lo sigue a todos lados? Claro, a todos Opa, lados, ahí no a sé, todos, o sea, ahí se van a ver todos los no sé. trastornos, todos los problemas, hay que ver si abrimos eso al público. La casa de los longos se llamaría. Me gusta. Yo encantado, pero se van a aburrir porque mi vida es medio un embole, ¿no? Bueno, podemos ponerle la aburrida vida de Marcelo Longobardi. Sí. Ahora de qué se trata, claro. Bueno, así que después te cuento de la culpa que me atraviesa, ¿no es cierto? Porque es un problema generacional, ¿no? Porque tenemos 60 años, hacemos todo con culpa, ¿no? Claro, si vas te da culpa, Decimos- si no vas te da culpa, ¿no? Claro, por supuesto, sin Se duda. dice que sin sí, duda, se dice sin que duda. no. Claro, todo da culpa. Bueno, después los escuchamos, a los dos. ¿Cómo no? Bueno, voy a emprender, si les parece correcto, la segunda parte del resumen de este día, jueves 8 de septiembre, que arranca con la economía, queridos amigos, porque ayer subió un poquito el dólar, subió 8 pesos, y este pequeño salto que dio borró en parte la baja que había habido como consecuencia del principio del asunto del dólar soja. Es como una rifa, viste, que dura hasta fin de mes, y los productores pueden vender su producción hasta el 30 de septiembre a un determinado precio, como si fuera una kermés. La kermés funcionó en alguna medida porque ayer hubo
ofertas que hicieron que el Banco Central se quedara con $300 millones, y en total el agro ingresó, como consecuencia de esta oferta de la kermés, $1.075 millones en 3 jornadas, ¿no? Así que bueno, lo vamos a ver después con Willy, ¿no? Ayer, en el contexto de la gira de Sergio Massa a la ciudad de Washington, el Banco Mundial anunció que va a dar a la Argentina $900 millones adicionales este año para, y acá subrayo, para programas de infraestructura y programas sociales, ¿no? Que habrá que ver si eso se cumple o si la plata va a la caja, ¿no es cierto?, para compensar la catástrofe de las reservas. Después hay una serie de reuniones que ha habido ya. Pero no eran 3.000, Marcelo, perdón, no eran 3.000. No, son 900 adicionales. Extra. Okay. Extra. Bueno, ayer hubo una reunión del ministro Massa en la Casa Blanca con una serie de funcionarios. Han hablado de solidificar la relación de la Argentina con el Fondo Monetario, y creo que hoy, que finaliza la gira de Massa, está esta reunión entre Sergio Massa y la señora Cristalina Georgieva, ¿no? Ayer, a última hora de la noche, el gobierno anunció, o por lo menos lo hizo algún agente del equipo de Massa, que busca $100.000 millones en Estados Unidos de cuentas sin declarar de argentinos, ¿no? Y dicen haber alcanzado algún acuerdo con el gobierno de Biden para que Estados Unidos contribuya a revelar esta información. A mí me parece difícil, ¿no? Porque en el caso de Estados Unidos, revelar una cuenta requiere de una orden de un juez, ¿no? Claro. O sea, que el tipo en cuestión, que tenga fondos sin declarar, tenga un asunto judicial, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahí hay un acuerdo que sustituya eso. Lo veremos después con Willy. Dato de esta mañana, una cosa obvia, y yo pensé que iba a ser peor, pero bueno, vamos a ver el dato igual. El poder adquisitivo perdió en julio contra la inflación 2 puntos, y en los últimos 7 meses promedia 1 punto debajo de la inflación. Obviamente que es muy complicado que el salario real alcance semejante tasa de inflación, que está todo el tiempo en el orden ahora del 6-7%, pero yo pensé que la pérdida iba a ser aún más dramática. La industria, durante el mes de julio, estamos en septiembre, esto es historia antigua, cayó 1,2% como consecuencia aparentemente de las trabas que Argentina aplica a las importaciones, y ayer la UIA, la Unión Industrial Argentina, le presentó al señor Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio, la lista de los llamados faltantes apremiantes, ¿no? Que son las cosas que ¿cómo se llama? Que no hay, y que son re necesarias, claro, indispensables, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué se resolvió? Que es una cosa completamente genial, ¿no? A ver. La creación de una comisión. Ahí está, vamos a ver. Sí, exactamente. ¿Querés algo para complicarlo? Comisión. Exacto, una comisión, bueno. una mesa de trabajo, Sí. Perfecto. Bueno, hay una famosa frase de Perón, ¿no? Respecto de qué es una comisión, ¿no? O qué hace una comisión, ¿no? La frase le decimos, ¿qué es un camello? ¿No? Un caballo hecho por una comisión, ¿no es cierto? Bueno, hay una encuesta esta mañana que hizo IDEA, entre sus integrantes, que son empresarios, y 70% de ellos han afirmado que la economía este año va a estar peor. Bueno, y ayer, y esto ya me importa un poco más, el insólito embajador argentino en China, se llama Sabino Vaca Narvaja, contó que el presidente Fernández le pidió formalmente al presidente chino, a Xi Jinping, que Argentina sea parte de los BRICS, ¿no? Que es una asociación de países que está compuesta por Sudáfrica, Brasil, y esencialmente China y Rusia. Y esto se vuelve muy importante en este momento, porque China y Rusia comienzan su diálogo dentro de pocos días, y China parece en este momento muy inclinada para el lado de Rusia en el conflicto que se sigue con Ucrania, y Rusia, presumo, estará inclinada con China en el conflicto que se sigue por Taiwán. Así que Argentina siempre se mete en estas cosas en el momento más inapropiado, ¿no es cierto? Es muy interesante, y me parece el dato más relevante del día en materia económica, algo que reveló ayer no sé quién en el diario La Nación, no sé quién escribió esto. Esto se publicó ayer por la tarde en el portal de La Nación, me parece un datazo, ¿no?
Lo explico rápido. Antes de la Primera Guerra Mundial, la Argentina participaba del 2,1% del comercio mundial, de las exportaciones mundiales. En 1913, por ejemplo, llegó a alcanzar el 2,4%, y en el año, entre el 1927 y 28, Argentina alcanzó su máximo histórico, leo textual, de participación en las exportaciones mundiales, 3,1%. O sea, de todo lo que se vendía en el mundo, Argentina producía el 3% de eso, ¿no? Estando muy por encima de Brasil, de Chile y demás. Hoy en día, la participación de Argentina en el comercio internacional cayó al 0,3%. Una caída estrepitosa es eso. 0,3%. La nada misma. Entonces, yo entiendo que discutan, que la mesa de trabajo, que los insumos básicos, que los neumáticos, ¿entendés? Pero la verdad es que este dato alguien debería llevárselo al presidente y decirle, mire señor, haga algo con esto, porque en el fondo es una oportunidad. No vendemos nada, ¿no es cierto? Y vamos a verlo después con Juan. El tema energético y el tema de los cereales está mucho peor que antes, desde el punto de vista de la cuestión Rusia-Ucrania. Ha empeorado mucho, y vamos a comentarlo enseguida. Bueno, les paso un par de datos antes de ver la agenda internacional. ¿Vieron el caso de esta familia del Río asesinada? Sí, tremendo. Tremendo. Vicente López. Hace unos días se sospechó y se detuvo a una empleada doméstica acusada del crimen, y ayer fue detenido el hijo de este matrimonio, un joven Martín Santiago del Río, por el asesinato de su padre, José Enrique del Río, de 74 años, y de María Mercedes Alonso, su madre, de 73, ¿no? O sea, estamos en presencia de un parricidio, ¿no? Que es una cosa muy complicada. Así que bueno, un giro inesperado en una causa que estaba aparentemente resuelta. Por suerte, pues si ahí siempre pensás en la persona que está detenida, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, inocente. Que debe ser algo también muy desesperante, que te metan preso y te acusen de un crimen que no cometiste, ¿no es cierto? Sobre todo en manos de la justicia argentina, que es siempre complicada. Así que bueno, un dato favorable a esta pobre mujer y muy dramática respecto de sus hijos, de su hijo, digamos, ¿no? Bueno. Hoy es noticia, querido Nico, el señor Rafa Diceo. Sí, señor. Bueno, te dejo el tema para después, pero un juez autorizó al señor Diceo y a otros sujetos de la misma envergadura a asistir al Superclásico. Exactamente. Exactamente. Hay una apelación por parte del Ministerio de Seguridad ahí. Sí. El juez padece, Maite y Nico, lo mismo que padezco yo. Tiene que ser que le dio culpa. Sí, claro. Dijo, pobrecitos los pibes, que vayan a divertirse. Pobre tipo. Es un día, claro. Bueno, ustedes recuerdan que estamos siguiendo todos un caso que ocurrió en la provincia de Tucumán con esta bacteria, la Legionela, que contagió de neumonía a un montón de gente y que mató a unas cuantas personas, ¿no? Creo que hasta el momento 6. Sí, ¿no? 6 es lo que se conoce. Gracias, Romy. Bueno, ustedes saben que la Legionela no se contagia como el COVID de persona a persona, sino se contagia de donde esté la bacteria o el bicho hacia una persona. Y esa bacteria suele estar, como yo les contaba ayer, por ejemplo, en los tanques de agua, en los baños o en lugares que no están apropiadamente limpios, ¿no? Entonces hoy es noticia en Clarín, un dato interesante, que el 70% de los tanques de agua tienen esta bacteria, ¿no? Por eso a veces los consorcios se limpian, ¿no? Los tanques, claro, una vez al año, por lo menos te lo cobran. cada 6 meses. Exactamente. Por lo menos te lo cobran. La clave, según escuché, es que el agua corra, que los tanques no se estanquen y que se mantenga cierto nivel de limpieza. Claro. Y acá nos metemos en unos asuntos muy complicados, y después lo escucharemos a Juan, especialmente hoy, porque casi toda la agenda mundial tiene que ver con energía, alimentos y armas nucleares. Se confirmó para la semana que viene, es lo que yo decía recién, una reunión en Uzbekistán entre el presidente Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping.
uno más autócrata que el otro, ¿no es cierto? O sea, correcto. Putin ya ha consagrado un zar y Xi Jinping en camino de serlo, ¿no? Pocas veces Rusia y China han tenido en los últimos tiempos jefes con tanto nivel de poder, lo cual constituye obviamente un peligro para la humanidad, ¿no? Ok. Exacto. Dicho esto, ayer Juan llegó a comentarlo, creo que justo cuando estábamos por tener el programa, que los rusos hicieron un video que es como una especie de amenaza espantosa, digamos, mostrando cómo sería una Europa congelada como consecuencia de la falta de energía, ¿no? El invierno será grande, así era la frase, ¿no? Sí, exacto, Marcelo. Obviamente la advertencia sobre el congelamiento, si se quiere, con imágenes de las principales capitales europeas congeladas, y además obviamente los apagones, que serían la otra consecuencia, derivación obviamente de la asfixia energética, y también la hambruna, la posibilidad de nuevos recortes a lo que es la salida. Hay una situación, les diría, explosiva. De hecho, hoy se espera una reunión del Banco Central Europeo. Me dirán qué tiene que ver. El Banco Central Europeo tiene que subir las tasas de interés por la escalada inflacionaria en toda Europa. Esto es derivado directamente de la situación de Ucrania, la situación energética, la situación de alimentos, y una Europa que se pone muy complicada, muy complicada. Digamos, incluso algunos diarios están hablando del derrumbe de las economías por los efectos recesivos que traería la situación, que se deriva, a ver, repito, por un lado, vamos a ponerlo, una situación nuclear donde el jefe militar, digamos, la autoridad máxima ucraniana volvió, y hay una advertencia en el Washington Post a través de otro diario ucraniano, que se está hablando nuevamente de la utilización de bombas nucleares limitadas, si se quiere, así se le dice, pero que esto podría traer ya directamente y bien visible la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando, y se está hablando de esto en este momento. Repito, el Washington Post hoy habla directamente de esto. También tenemos que hablar directamente de la situación que está pasando en Zaporizhia. Lo decía Rafael Grossi en el día de ayer. No solamente es el peligro sobre un ataque sobre los reactores, que ayer decía muy bien, son prácticamente, un avión puede caer encima de un reactor y no suceder nada. Ahora, se está atacando el suministro de agua y el suministro de energía. Ya las plantas que alimentan a las centrales, a los reactores, prácticamente, les diría, en un 80% están destruidas. Ahí, digamos, lo que son torres de alta tensión caídas. Está trabajando una situación bastante particular. Por eso yo hace unos días también les comentaba digamos, la decisión de la Unión Europea de repartir productos radioactivos o no radioactivos, yodo particularmente para eso. Entonces, situación nuclear por las bombas, por la utilización de bombas, situación nuclear derivada de la situación en Zaporizhia, un combate que hay que mirar con detenimiento porque hay una contraofensiva muy fuerte por parte de Ucrania. Hay que ver cuál será la respuesta de Vladimir Putin. Y un Vladimir Putin que ayer, en el marco de una reunión de países amigos, por decir, hizo una amenaza de nuevo al corte de energía ya total para Europa y Occidente, la amenaza obviamente frente a lo que es una política europea de ponerle tope al precio de los productos importados energéticos que vienen de Rusia. Esto es una discusión que mañana se va a resolver en la Unión Europea, pero también amenazó con cortar nuevamente la salida de barcos desde los puertos de Ucrania. Volvió a amenazar cuando, dijo, el 38% de las salidas van a Europa. Yo no quiero que vayan a Europa, dijo Vladimir Putin, y dijo, voy a hablar con Erdogan para cortar este acuerdo. Entonces, fíjense que lo múltiple de las amenazas de Vladimir Putin, ¿no? Hay una amenaza nuclear, hay una amenaza energética, casi concretada, y ahora una amenaza alimentaria, ¿no? El primer país que tomó nota de este problemón que se viene es Polonia, es un país que está ya acostumbrado a esta clase de cosas, y por lo tanto el gobierno de Polonia cree que el riesgo es altísimo en este momento. Bueno, en este momento hay ejercicios en Bielorrusia, en Bielorrusia hay ejercicios militares. Esto es en la frontera con Polonia. Polonia cree que es el próximo país atacado.
Claro, exactamente. Bueno, acá en esta escena tan dramática y tan complicada y tan peligrosa, por cierto, aparece un sujeto que yo nunca le tuve mucha simpatía y que tiene que ver con el mundo del espectáculo, que es Roger Waters, que ayer volvió a apoyar a Vladimir Putin en este delirio que lleva adelante, obviamente criticando a la familia Zelensky, y casi poco menos que planteando que la solución de esto es que Ucrania se rinda, ponerle, para hacerla simple, ¿no es cierto? Bueno, me resultó particularmente antipático y horrible. Y la otra cuestión nuclear, con la cual ya vamos cerrando, aunque me queda un par de días más el resumen de esta mañana, me queda lo de Obama que les quiero contar. Sí. Es que efectivamente se confirmó ayer que entre los documentos encontrados en la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, donde reside el señor Trump, con un conjunto de miembros que viven en su casa, ¿no? Les vamos a contar la historia que él convirtió su mansión en un club, y él vive con otra gente, qué sé yo. Bueno, cada uno hace con su casa lo que le resulta, ¿no es cierto? Bueno, alquila habitaciones quizás a Donald Trump. Sí, exactamente. Es una casa que mide 4 manzanas, digamos, no es como la nuestra, ¿verdad? Pero bueno, que han encontrado efectivamente documentos sobre armas nucleares de otros países. Y anoche la televisión norteamericana sugería que esos documentos podían tener que ver con China o con Rusia particularmente. Sí. Así que bueno. Y de espías, nombres de espías, de topos. Sí, bueno, muy complicado, porque pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Sí. Ustedes saben que cada tanto, me extiendo un segundito y ya cierro, cada tanto tiempo, un largo tiempo después de que un presidente se retire de la Casa Blanca, se descubre un cuadro en su memoria, ¿no? Pero un cuadro espectacular, no una fotito, ¿no? Un cuadro hecho por un artista, qué sé yo. Y ayer fue el turno de la familia Obama, de Michelle y de Barack Obama, y el presidente Biden hizo una celebración donde asistieron los Obama, y ellos mismos descubrieron los retratos que son ahora exhibidos en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Bueno, y Biden y Obama se mandó un discurso. Qué tipo, Dios mío, ¿no? Porque tiene un carisma, tiene una forma, tiene una profundidad, ¿no? Que ya poco menos que no hay, ¿no? Entonces él ayer dijo, yo le voy a contar lo que es como yo creo que es la presidencia de los Estados Unidos. Dijo que la presidencia es una carrera de postas, una carrera de relevos. Nosotros asumimos el cargo, hacemos el trabajo, que queda siempre incompleto, y debemos entregarle la posta al presidente siguiente, ¿no? No importa si es republicano, demócrata, comunista, derechista o lo que resulte ser, ¿no es cierto? Y lo explicó con un nivel, era una declaración sobre la alternancia política tan simple pero tan profunda al mismo tiempo, que a mí me llamó la atención. Nada, me gustó mucho escucharlo. Bueno, y finalmente les cuento que ayer finalmente la compañía Apple lanzó 4 versiones del nuevo iPhone 14, que en los Estados Unidos van a costar entre $800 y $1.100, más o menos, ¿no? En la Argentina, lamentablemente, no tenemos Apple, porque una vuelta se le ocurrió a Guillermo Moreno que Apple debía fabricar sus teléfonos en la Argentina para poder venderlos, y eso por supuesto no ocurrió, porque en la Argentina existe una suerte de monopolio en Tierra del Fuego, donde un grupo de empresarios fabrica los celulares con ventajas impositivas, ¿no es cierto? Ahí está. Ese es el iPhone de Lucas, ¿no? Hay uno que en caso de que tengas un choque llama directamente a emergencias. Sí, tiene un montón de cosas, después les vamos a contar. Tiene un montón de cosas, sí, porque tiene conexión satelital y pantallas más grandes. Bueno, siempre. Ahí está, mira, siempre el lanzamiento. El servicio del Cóndor anuncia la partida. La Argentina, lamentablemente, esto va a llegar dentro de meses, digamos, y marca un poco también lo anacrónico de la Argentina. Si creamos nosotros uno. Sí, el manzanita le ponemos. Puede ser, sí. La Argentina va a llegar al triple de precio, obviamente, ¿no? Pero bueno, no, deja, ponele, deja.
Así que bueno, cerramos Bueno, con por ahí la familia Brown nos quiere traer uno, Marcelo también uno cada uno. Sí. No pinta, están abusando, ya están abusando. Que dejen los links. Justo, miren ustedes, 14-14. Fraga Increíble. 167. Claro. Bueno, les cuento algo que a mí me llenó de entusiasmo. Lástima que no vivimos en México. El señor Carlos Slim, que es uno de los tipos más importantes del mundo en términos de riqueza y de es un empresario, es el dueño de América Móvil, que es una compañía telefónica muy importante en México, y un tipo que presumo con intereses en todas partes del mundo, se puso del lado de la jornada laboral de 4, de 3 días. Vamos, Carlitos, Vamos, querido. queremos. ¿Cuándo venís, Carlos? Ejecutivos. Prolongando la edad de jubilación. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Buah. Claro. No venga, Carlitos. No venga, Carlitos. Bueno, pero todo no se puede. Yo creo que se podría promediar, y lo digo en serio, no es broma, con una jornada laboral de 4 días y medio, ¿no? Sí. Y yo creo que, a ver, obviamente que la noción del cambio es algo, obviamente que genera cosas muy refractarias, ¿viste? El cambio, sobre todo cambios de este tipo, son para mucha gente inaceptables, espeluznantes, imposibles, ridículos. Pero el mundo cambia, ¿no? Y si algo cambió el mundo es la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que los países tienen que discutir esta clase de temas, en vez de las estupideces que a veces discutimos, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer un trabajo de modo más confortable, más práctico, más productivo, más vinculado con el medio ambiente, más sustentable, como se dice, viste que todo es sustentable, lo más sustentable. Slim exagera un poco por ahí, pero yo estoy de acuerdo con que los países tienen que discutir cosas nuevas, ¿no? Está bien. Sí. Sí. Esteban Entre ellas, Campanella, estoy armando un mail. Esteban Campanella. Estimado, no te olvides el estimado. Atentamente. En el Estimado día de señor hoy. Campanella. Señor Campanella. Tengo que subir, son muchas autoridades, va a ser como una cadena, ¿no? Son como tengo. Con copia del señor Tamayo. Uy, el señor Tamás. Chicos, muchas gracias. Este ha sido el resumen de hoy. Se hizo tarde, el jueves 8 de septiembre. Y enseguida estamos con ustedes. Gracias por todo.